Muy buenas tardes a todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de repaso final, organizada por el Grupo de Estudios de Derecho Administrativo, GEDA. En esta ocasión tenemos en sala al doctor Anthony Peralta, quien se encargará de brindar la sesión de repaso. El doctor Anthony Peralta Delgado es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como asociado del área regulatoria en el estudio Figueroa Abogados y es adjunto de docencia del curso de Derecho Administrativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es subdirector de la Dirección de Investigación del Círculo de Arbitraje con el Estado y es destacado por ser asociado honorario de la Asociación Corpus Juris de nuestra Casa de Estudios. Tiene amplia experiencia en lo que es procedimiento administrativo sancionador y contratación pública, y en esta oportunidad le damos pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, estimada Doris. ¿Me escucha bien? Les agradecería que me puedan Sí, confirmar eso, por doctor. favor, para comenzar. Perfecto, muchísimas gracias por ello. Pues bien, entonces, muchas gracias por la presentación, distinguidos asistentes, miembros del Grupo de Estudio de Derecho Administrativo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Realmente me siento muy honrado de poder dirigirme a un público deseoso de aprender como ustedes y que lo demuestran estando aquí, en esta clase presentes, más aún en miras al examen final del curso de Derecho Administrativo. Son varios temas que quiero ver con ustedes el día de hoy, de manera muy resumida, muy breve, como se imaginarán, teniendo en consideración que para el final viene pues todo el curso. Así que vamos a ver lo principal y por ahí les voy a ir soltando algunas preguntas que muy seguramente van a tocarles en el examen final. Bien, el primer tema que quiero compartir con ustedes es formas jurídicas administrativas. ¿Ok? Ojo, pregunta de examen. ¿Cuáles son las 5 formas jurídicas administrativas? Acá está. Acto administrativo, acto de la administración, hecho administrativo, reglamento y contrato administrativo. Vamos a abordar de manera muy breve, muy sucinta, cada una de estas, porque claro, lo puede preguntar. ¿Qué es el acto administrativo? ¿Cuál es la diferencia entre acto administrativo y acto interno o acto de la administración? Por si acaso es lo mismo. Ojo, acto interno o acto de la administración es lo mismo. Primero vamos con qué es acto administrativo. En pocas palabras, se puede decir que el acto administrativo es la exteriorización de voluntad de la administración pública dentro de una situación concreta. ¿Ok? Hasta ahí suena un poquito abstracto, un poquito confuso, pero vamos a ir desentrañándolo con más detalle. Para eso hay que abordar también qué es lo que busca el acto administrativo. Pues bien, el acto administrativo lo que busca es generar efectos jurídicos en la esfera jurídica de los administrados, concretamente los intereses y derechos que conciernen a estos últimos. De manera concreta, a manera de ilustración, un acto administrativo podrá ser una resolución que otorga una licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque a través de esta resolución, la administración exterioriza su voluntad de otorgarme la licencia a mí dentro de una situación concreta porque yo presenté una solicitud para que me otorguen esta licencia y además, si se dan cuenta, busca generar efectos jurídicos en mi esfera, ¿ok? En mi esfera jurídica, porque está afectando directamente mi derecho a realizar actividad económica, porque yo pedí esa licencia con finalidad económica. Entonces, ahí tenemos un caso administrativo desde una perspectiva positiva, pero también en perspectiva negativa, en el sentido de cuando me afecta mi esfera jurídica, pero de manera, digamos, no positiva, no me otorga un derecho, sino me quita un derecho. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de la sanción por ocasionar un accidente de tránsito. Es de igual manera una exteriorización de la voluntad de la administración, porque me está diciendo tú eres responsable por incurrir en tal infracción. Y busca generar efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque la sanción en este caso es que me suspenden mi licencia de conducir. O si es que es otro tipo de infracción en materia de tránsito, puede ser una multa, ¿ok? Retención de la licencia de conducir. Y me veo impedido de realizar esa actividad. Imagínate si soy taxista, no puedo realizar esa actividad. Me están restringiendo mi derecho. Pero eso no quita nuevamente que estemos ante un acto administrativo, precisamente porque estamos, uno, ante una exteriorización de la voluntad de la administración que genera efectos jurídicos en una situación concreta hacia los administrados. ¿Ok? Ese es acto administrativo. Vamos ahora con acto de la administración. Acto de la administración es aquella actuación
expedida en el interior de la administración pública, destinada a quién, a otro órgano de la misma entidad o a otra entidad de la administración pública. La cosa es que dentro de la administración, no fuera. El acto administrativo no tiene el acto de la administración no tiene por finalidad generar efectos jurídicos sobre los administrados. Lo que busca es organizar, hacer funcionar, gestionar de manera correcta las propias actividades y servicios que presta la administración. Antes de ver los ejemplos, ahí tenemos ya una diferenciación clara entre el acto administrativo y el acto de la administración, que ojo, puede ser pregunta de examen. El acto administrativo se orienta hacia los administrados y el acto interno o acto de la administración se orienta al funcionamiento de la misma administración pública. ¿Ok? Bien, ¿qué ejemplos de acto de la administración tenemos? Un reporte que puedo yo, como imagínense, la Procuraduría Pública, por si no saben qué es la Procuraduría Pública de las entidades, es como el estudio jurídico estatal. Este estudio jurídico que se llama Procuraduría Pública le ve todos los casos al ministerio tal, al órgano tal, entidad tal. ¿Ok? Todos los ministerios tienen una procuraduría, el Poder Judicial tiene su procuraduría, el Poder Legislativo tiene su procuraduría, y etc. ¿Ok? Entonces, imagínense, llega un nuevo ministro y el nuevo ministro le pide al procurador, oye, quiero saber cuáles son el estado de todos los casos que tenemos asignados. Entonces el procurador le pide a sus abogados que le remitan un informe detallado de cada caso que tenga. Y eso se lo va a remitir al ministro, que es algo muy común. Cuando hay cambio de ministro, el ministro quiere saber qué está pasando en su ministerio. Es un acto de la administración, porque se dirige de un órgano de la administración, la Procuraduría, a otro, al ministro. ¿Qué otro más? Un oficio que regula el horario de ingreso y de salida de los servidores públicos. Si se dan cuenta, estamos en el marco del funcionamiento de la entidad, de sus propios servidores públicos y funcionarios públicos de corresponder. No se basa en los administrados, no exterioriza su voluntad hacia más allá de lo que es su propia administración, sino que se limita a esta última. ¿Ok? Eso es acto de la administración. Vamos ahora con hecho administrativo, que en pocas palabras es la manifestación material, la manifestación física de la función administrativa, que se manifiesta y que lo que busca es ejecutar en el plano de otros administrativos. Puede ser, y lo más común, que ejecute un acto administrativo, una sanción, ¿no? Que imagínense que pone como medida correctiva la clausura de un local, la demolición de una edificación que no cumple con las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. O también puede ser el desalojo de ambulantes en la vía pública, que es algo bastante común. Lo vemos en los mercaditos, ¿no? Eso es un hecho administrativo. Es un hecho material, una actuación material de la administración pública que genera efectos en materia administrativa y que se ejerce en función a una potestad administrativa. Por eso estamos hablando de una forma jurídica administrativa, porque estamos, ojo, en el marco de la función administrativa. Aunque parezca algo común, cotidiano, como el desalojo de los ambulantes, es en función a normas municipales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Reglamento. ¿Qué es el reglamento? Muy parecido al acto administrativo en primera instancia, pero que varía posteriormente en que no tiene un efecto concreto, una situación concreta, sino que se dirige a regular, a generar, digamos, a producir efectos generales y abstractos para servir como instrumento normativo para la actividad concreta realizada por la administración. Sí es una exteriorización de la voluntad. El reglamento, por si lo preguntan en el examen, es la exteriorización de la voluntad de la administración pública, pero con efectos generales, abstractos, en tanto busca regular una situación jurídica, digamos, un aspecto, por ejemplo, puede regular una ley, como tenemos en los ejemplos, puede regular una ley emitida por el Congreso, puede regular un decreto legislativo, añadiéndole pues lo que corresponde al sector propio, detallando, por ejemplo, las infracciones y añadiendo obligaciones que sean vinculantes a este sector. Casos como, por ejemplo, tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, el reglamento de la Ley General de Pesca, entre otros. Y finalmente, la última forma jurídica administrativa es el contrato administrativo, que es el contrato administrativo, un acuerdo que celebra la administración con un particular para satisfacer una necesidad pública.
Muy sencillo, muy directo. ¿Qué es lo que busca? Que la administración se provea de las prestaciones que sean necesarias para lograr sus fines pretendidos por el interés público que tenga en función a sus actividades, ¿no? Algunos ejemplos, lo que vemos de manera bastante cotidiana, concesión de servicios públicos, ¿no? Electricidad, por ejemplo, y un contrato de obra también para construir un hospital o cualquier contrato de servicios, provisión. Por ejemplo, si estamos hablando a nivel de escuela, puede ser provisión de materiales, provisión de sillas, provisión de las escuelas nacionales, ¿no? Provisión de sillas, pues provisión de cuadernos, diversos materiales para los cuales la administración pública pues hace una contratación administrativa con un proveedor privado para que éste le pueda surtir de aquellas prestaciones que requiera para cumplir con su actividad. ¿Ok? Esas son las 5 formas jurídicas administrativas. Recordemos, acto administrativo, acto interno o acto de la administración, hecho administrativo, reglamento y contrato administrativo. ¿Ok? Primer tema. Vamos con el segundo. Vamos corriendo porque el tiempo es corto y tenemos varios temas por ver. Requisitos de validez del acto administrativo. También pregunta de examen. Y es más, podrían preguntar sobre todo las 3 primeras. Estudiense las 3 primeras. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es el requisito de objeto contenido? ¿Qué exige la motivación del acto administrativo? Ahora lo vemos. La competencia del acto administrativo exige que la autoridad que emite el acto administrativo sea la competente en función a la materia. ¿A qué se refiere materia? Por ejemplo, si yo quiero solicitar un registro de marca, según lo que me dicen las normas de Indecopi, yo tengo que remitirlo a la Dirección de Signos Distintivos. ¿Qué pasa si yo lo presento a la Dirección de Derechos de Autor? Acá no lo voy a poder tramitar, porque no es competente en función a la materia. ¿Dónde yo puedo ver quién es competente en función a la materia? En el texto único ordenado o el texto único de procedimientos administrativos de la entidad. Ahí lo puedo encontrar, que es un compilado de todos los procedimientos que tiene la entidad y te dice ante quién debes presentarlo. ¿Ok? Ahí, y también lo puedo ver en la ley de creación de la entidad de manera complementaria. ¿No? ¿Qué más? También en función la competencia al territorio. Naturalmente, una municipalidad únicamente tiene potestad para expedir sus actos administrativos dentro de su sector territorial. Una municipalidad, por ejemplo, imagínense, la municipalidad de Chorrillos no puede expedir una sanción con efectos en Los Olivos, en Puente Piedra. Tiene que circunscribirse a su únicamente aspecto territorial. ¿Qué más tenemos? Nivel jerárquico. Hay casos, por ejemplo, volvemos al tema de Indecopi de marcas, en donde un determinado trámite administrativo se presenta ante un órgano superior al ordinario. Por ejemplo, cuando yo veo que hay una solicitud de registro de marca que se parece a la marca que yo tengo previamente registrada y sé que esta persona puede querer aprovecharse del prestigio que yo he ganado, yo presento una demanda de oposición, me opongo a ese registro de marca. Y esa demanda lo presento no ante la Dirección de Signos Distintivos, que es cuando yo presento mi solicitud de registro de marca. Lo presento ante el superior jerárquico. Se llama Comisión de Signos Distintivos. Entonces tenemos que ver nuevamente a dónde lo presento. ¿Ok? Y también la cuantía. La cuantía que se ve reflejado, por ejemplo, en aquellos casos en materia de protección al consumidor, en donde el organismo resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor conoce aquellos casos cuya cuantía sea igual o menor a 3 UITs. Y la Comisión de Protección al Consumidor, aquellos casos que sean mayores a 3 UITs. ¿Ok? Igual, el segundo requisito, vamos con el segundo requisito, objeto contenido. ¿Qué es lo que te dice? Y acá, ojo, porque son 2 requisitos en uno solo. Objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es lo que decide el acto administrativo. Si agarramos una resolución, el objeto es lo que dice al final. Se otorga la licencia tal, número tal. Se concede el registro de marca. Ese es el objeto del acto administrativo. Se declara fundada la demanda de oposición, se declara improcedente la solicitud tal. Ese es el objeto del acto administrativo. Es lo que declara el acto. Es la parte final. El objeto debe ser físicamente posible y jurídicamente posible. Entiéndase por físicamente ejecutable en la práctica. Yo no puedo pues, otorgar una licencia de funcionamiento para tenerlo en el país extranjero.
Imposible. Y jurídicamente posible también. Tiene que ser conforme al marco legal. No me puedo exceder de las funciones que me da el marco legal para dar administrar un beneficio mayor. ¿Ok? Ese es el objeto, lo que decide el acto administrativo. ¿Y qué es el contenido? Todo el cuerpo del acto hasta antes del objeto. O sea, antecedentes, fundamentación, ese es el contenido del acto. ¿Qué es lo que te dice la LPAG? Que el contenido, el cuerpo del acto administrativo, debe ser conforme al objeto. O sea, si es que en los antecedentes, en la fundamentación, se evidencia que, uy, sí, me van a declarar fundada mi demanda de oposición, las que les comentaba hace ratito, porque se parece a mi marca que tengo registrada con otra que se quiere registrar, y al final me dicen no hay fundada la demanda. No es concordante con el objeto. Vulnera este requisito. Entonces, se tiene que observar que el objeto, lo que se decía al final, sea congruente con todo el contenido del acto, con el cuerpo del acto administrativo. Y además, ¿qué te dice la norma? Que el contenido debe contener todas las cuestiones planteadas por los administrados, ya sea que las estimen o las desestimen. Si no lo hago, incurro en vulneración a la congruencia del acto administrativo. ¿Qué otro requisito tenemos? La motivación, que es la motivación que en la resolución administrativa, en el acto administrativo, la administración pública realice un debido análisis de los fundamentos de hecho y de derecho que yo he presentado, que los analice en función al marco jurídico, ¿okay? Que los analice en función a las normas aplicables. Y ojo, no vale como motivación, por ejemplo, para denegarme una solicitud. No, es que vulnera el interés público. No, señor. Tienes que ser concreto, vulnera el artículo tal. Si me sanciono, no me puede decir te sanciono porque tu conducta nos parece mala. No, es que la administración pública tiene que actuar en función a la ley, en función al reglamento aplicable, ¿ok? En función de las ordenanzas que corresponden, en el caso de las municipalidades. No puede actuar de manera arbitraria, no te puede decir de manera inmotivada que vulneras digamos, tal conducta sin decirte cuál es la infracción contenida en una ley o un reglamento, ¿ok? No puede decirte como motivación una fórmula general o así de fundamentación. Eso está proscrito por la ley. ¿Ok? ¿Qué otro requisito tenemos hasta aquí? La finalidad pública. ¿Qué es lo que busca en sí? Que el acto persiga un fin público, que no se oriente a beneficiar a un tercero, que en el acto administrativo únicamente se atienda en función a lo que pide el administrado, pero que no se vaya más allá de lo que me otorga el marco jurídico para resolver. No puedo buscar a través de esto administrativo tutelar un interés privado, un interés de un tercero. De ninguna manera eso lo puedo hacer. Y finalmente el procedimiento regular, que lo que te dice en sí es que antes de emitirse este acto administrativo, debe haberse seguido todas las etapas que la norma te exige. Y esto lo vamos a ver particularmente en el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué otro tema quiero ver con ustedes? La eficacia. Porque como ustedes saben, una vez que el acto, ok, ya es válido, pero ¿ya surtió efectos? No, se tiene que notificar. ¿Y cómo se puede notificar? Hay tres maneras. Notificación personal, notificación electrónica y notificación por publicación. La personal se entrega al administrado de manera física. Se van a tu casa, se tocan la puerta, toma, esta notificación. Electrónica, por correo o por casilla electrónica. Por publicación, por edictos. Es decir, a través del Diario Oficial del Peruano o un diario de mayor circulación regional, puede ser incluso, ¿no? Y complementariamente también en el portal de la entidad, en el portal gov.p, ¿ok? Que manejan las entidades públicas. Vamos a analizar muy brevemente cada una de estas de este tipo de notificación. Empezando pues con la notificación personal, que ya seguramente se preguntarán ustedes, ¿cómo yo sé dónde notificar? Y pueden preguntar también esto del examen, ojo, pregunta de examen. En notificación personal, ¿qué es lo que debe advertir la administración para notificar? Uno, de verificar cuál es el domicilio que el administrado ha señalado en su solicitud. Porque en su solicitud puede ser, imagínate, una solicitud de licencia de funcionamiento. En el formato, en el formulario, te señala tu domicilio. Te lo tengo que señalar. Y si es que no lo puse, bueno, me puedo remitir a un domicilio que esté consignado en otro expediente presentado ante la misma entidad, pero ojo,
dentro del último año. Si es que no, tengo que irme a la siguiente alternativa. Si es que no indica domicilio o este es existente, lo que me queda hacer como administración pública es verificar la dirección de su DNI. ¿Cómo lo veo? Con RENIEC. Ahora, hay muchos escenarios de notificación también, porque sabemos que en la práctica el administrado no siempre va a estar dispuesto a recibirlas, ¿verdad? Puede ponerse reacio, puede ver que es una resolución, imagínate, de sanción, no la quiere recibir, o que le imputan cargos, están habiendo un procedimiento sancionador y no lo quiere recibir. Entonces, tenemos tres escenarios. El primero es el más normal, el bonito, digamos, el perfecto en un mundo ideal, que el administrado recibe la notificación. Todo bien. El segundo, ya decíamos, calentando las cosas, no quiere recibir la notificación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el notificador? Ah, ya, ok, tengo que dejar constancia que el administrado ha rechazado la recepción del acto administrativo que le estoy queriendo notificar, debiendo señalar también cuáles son las características físicas del domicilio. Allá, casa de 2 pisos, de color amarillo, puerta de madera, con reja de color negra. Tengo que ser detallista para poder acreditar que estuve ahí. Y ahora que estamos en siglo XXI, pues mejor. Si tengo una posibilidad de tomar una foto georreferenciada, excelente, se puede hacer, ¿no? Y ya con eso se entiende por bien notificado. Oye, Anthony, pero si el administrador no ha recibido nada, porque no quiere. Bueno, se está dejando constancia de que no quiso recibir. Y con eso ya basta, es lo que te dice la norma. ¿Ok? Y el escenario 3, el peor escenario, en el que el administrado no está en su domicilio. Entonces, el notificador toca la puerta, no sale nadie. Bueno, tengo que dejar una notificación bajo la puerta o un sticker de que voy a volver en tal fecha. Si es que el administrado no se encuentra en la segunda visita, se deja el acta bajo puerta y ya se considera como notificador administrado. ¿Qué más tenemos? Por si una pregunta, Sabib, discúlpame que interrumpa la ponencia. ¿Los chicos pueden prender el micrófono cuando deseen o poner preguntas en el chat? Porque, por si acaso, en cualquier momento pueden preguntarme si gusten, ¿no? Para poder resolver sus preguntas que tengan. ¿Ok? Si lo pueden ver, ya para seguir porque me queda media hora. ¿Ok? La siguiente forma de notificación es la electrónica. ¿Ok? Y ojo, pregunta de examen. ¿Yo puedo imponer notificación electrónica si es que el administrado no lo ha autorizado? Jamás. La notificación por vía electrónica siempre requiere el consentimiento expreso del administrado. ¿Cómo puedo ver yo que el consentimiento expreso? Lo más común, una solicitud de acceso a la información pública, en donde yo lo puedo hacer hecho, ojo, de manera virtual, puedo consignar en las formas de notificación por correo electrónico y me va a pedir indique su correo electrónico. Pongo mi correo electrónico y ya con eso estoy aceptando. De manera expresa. ¿Se dan cuenta? Estoy consignando mi correo electrónico al momento de presentar mi solicitud. Entonces, en ese caso, en el que yo ya autoricé que me notifiquen por ese medio de la autoridad administrativa, dice, ah, ok, entonces ya puedo prescindir de la notificación personal. Y me voy con la electrónica. ¿Ok? En ese caso, la notificación se va a considerar válida cuando la entidad reciba la respuesta de recepción. Esto se denomina acuse de recibo. O sea, cuando el administrador al correo le diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, acuso recibo. Saludos. Ahí está. O cuando también en esta notificación se puede desprender algún mecanismo para poder acreditar que el administrado sí recibió la notificación. Por ejemplo, las confirmaciones de lectura. A algunos seguramente le ha llegado un correo que dice, desea confirmar la lectura o tal remitente pidió la confirmación de lectura. Eso también se cuenta como notificación electrónica válida. ¿Ok? Tercera forma de notificación y última, notificación por publicación, que como les decía hace momentos, se realiza en el diario oficial, el peruano, o en un diario de mayor circulación, así como también de manera complementaria en el portal de la entidad. ¿Cuál es la vía principal? Es decir, los actos administrativos que más se notifican por publicación, los actos administrativos de alcance general. Un ejemplo, una convocatoria a un procedimiento de selección. ¿Ok? Se convoca un procedimiento de selección para poder, por ejemplo, proveer un contrato público, ¿no? Proveer a la entidad tal de tales bienes, ¿ok? Por ejemplo, o tales servicios. De manera subsidiaria,
porque obviamente no es su objetivo principal de la notificación por publicación, cuando la notificación personal sea imposible de realizar, debido a que, uno, se ignore el domicilio del administrado, no lo ha señalado, no lo encontramos en RENIEC, o imagínate, lo puso, en segundo supuesto, ¿no? Lo puso en su solicitud, pero puso cuadra 40 y solamente cuadra 30. Entonces, ¿cómo hacemos? O peor, imagínese estar en el extranjero y no he dejado un representante legal. Ni modo, toca notificarle por edicto, toca notificarle eh, vía diario oficial del peruano o el comercio, etcétera, el diario que corresponda. ¿Ok? En esos casos no hay de otra. ¿Qué más nos viene? El siguiente tema que quiero ver con ustedes es la nulidad. ¿Ok? La nulidad del acto administrativo. Que como saben, y reforcemos este concepto, la nulidad implica la extinción del acto administrativo desde que nació. Desde el momento en que se expide, el acto administrativo, siempre que se declare su nulidad, no existió nunca. O sea, imagínense, acto administrativo que se expide el 1 de enero de 2025. Ha generado efectos porque, imagínense, es la resolución de imputación de cargos. Con eso se emitió el informe final de instrucción, la resolución final de sanción, se apeló, se declaró infundada la apelación y se está actualmente en proceso de ejecución coactiva, porque el administrador no paga la multa. Si se declara la nulidad de la imputación de cargos, todo lo demás no existió. Si es que se llevó a cabo un embargo, de alguna forma, del administrado, en sus cuentas por no pagar, se levanta. Nunca existió. Todo es nulo. Entonces, si es que se declara el acto 1 nulo, el acto 2, 3 y 4, siempre que estén vinculados al primero, también son declarados nulos. ¿Ok? Porque el primero no existió. Se cayó el palito y todos los demás también se derrumbó. ¿Cómo se logra la nulidad? ¿De qué manera puedo yo lograr la nulidad? Hay, en principio, dos maneras. Y ojo, pregunta de examen. Los recursos administrativos. Pueden preguntar tranquilamente y muy seguramente en el examen, ¿qué es la apelación? ¿Qué características tiene la apelación? ¿Cuál es la diferencia entre apelación y reconsideración? Ojo, pregunta de examen. ¿Qué es reconsideración? Sobre todo estudiense apelación y reconsideración, tanto revisión no, pero apelación y reconsideración va a venir. Ojo, va a venir. ¿Ok? ¿Qué es apelación? ¿Qué recurso administrativo que yo interpongo? ¿Ante quién? Puede preguntar también ante quién se interpone la apelación. Ante la misma autoridad que expidió el acto a impugnar. Oye, pero no lo va a resolver el superior jerárquico, sí, pero yo lo interpongo ante la misma autoridad que lo resolvió, que resolvió el acto que estoy impugnando, para que pueda verificar los requisitos de procedencia. Por ejemplo, si lo presenté en el plazo, si lo presenté dentro de los 5 días o 10 días que me otorga la norma para impugnar. Okay, según el PAS, 15 días, digo 5 porque en algunas ordenanzas, algunas normas particulares, te bajan ese plazo, aunque sea incorrecto, a veces toca atenerse a ello. ¿Ok? Entonces tengo que verificar, tiene la autoridad administrativa que ha emitido el acto, verificar la procedencia, y ya con eso, esa misma autoridad lo va a elevar. Tú no tienes que hacer nada. O sea, por ejemplo, si yo estoy en desacuerdo con una denegatoria de solicitud de registro de marca que emitió la Dirección de Signos Distintivos, yo voy a presentar mi apelación ante esa misma Dirección de Signos Distintivos. ¿Y qué va a hacer la dirección? Lo va a evaluar los registros de procedencia, ok, procede, lo elevo a la Comisión de Signos Distintivos. Esa va a ser la autoridad que resuelve tu apelación. Pero ante que se presentes a la Dirección de Signos Distintivos, ante la misma autoridad que lo resolvió, ¿ok? Esa es la apelación. Y la reconsideración busca que la misma autoridad que emitió tu acto lo vuelva a evaluar. O sea, que la idea es que esta autoridad administrativa pueda reevaluar su decisión, naturalmente favorable para el administrado, y ahí viene la duda, ¿no? ¿Cómo lo va a reevaluar si es que omitió una opinión desfavorable? Ahí viene el requisito más importante de la reconsideración, la prueba nueva, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten, si les preguntan en el examen final, ¿qué es la reconsideración? ¿A qué recurso administrativo que el administrado interpone ante la misma autoridad que resolvió su acto administrativo, adjuntando para ello una prueba nueva para generar convicción o para generar, digamos, la posibilidad de que su acto el acto administrativo sea revocado y emitido una nueva decisión?
¿ok? Porque naturalmente sin esa prueba nueva, el funcionario público no va a cambiar de decisión. Tiene que haber un nuevo indicio que le permita variar su forma de haber visto los hechos, ¿ok? Y la apelación no requiere esa prueba nueva porque quien lo va a verificar es una autoridad distinta, ese superior jerárquico que nunca conoció ese caso, ¿ok? ¿Cuál es el plazo para interponerlo según el EPAG? 15 días hábiles, ambos recursos, 15 días hábiles, ¿ok? Una de las pretensiones, naturalmente, en este caso, es la nulidad del acto administrativo. Por eso esto es una de las posibilidades dentro de cómo lograr la nulidad. Y la segunda forma es la nulidad de oficio. Pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad para resolver la nulidad de oficio en sede administrativa? 2 años. Directo, 2 años. ¿Qué pasa si le vence ese plazo de 2 años? Si se le venció, se le pasó. Tengo 3 años más como autoridad para poder demandar la nulidad en sede judicial, vía demanda contenciosa administrativa. ¿Cómo se llama ese proceso? Proceso de lesividad. 2 más 3, 5 años. 2 años para declarar la nulidad en sede administrativa, 3 años para declararla en sede o para solicitar que se declare en sede judicial. ¿Ok? Ese es el plazo que tiene la autoridad para declarar la nulidad de oficio o pedir que la autoridad judicial lo declare. Comparemos esta nulidad con la revocación. La revocación, como saben, es un acto administrativo que nace válido, pero que por alguna situación en el futuro cesa sus efectos. ¿Ok? Los cesa. Pero, como ha sido válido, ha surtido efectos, no afecta, no vulnera los efectos jurídicos que produjo durante el periodo en que mantuvo su vigencia. ¿Cuáles son esos supuestos de revocación? Les vamos a comentar algunos. Cuando la facultad revocatoria sigue expresamente establecida por una norma con rango de ley. Por ejemplo, imagínense el supuesto de que se va a crear una ruta metropolitana y hay muchas rutas de transporte público que pasan por esas mismas vías. Entonces, para darle la exclusividad a este concesionario, a esas rutas se les va a revocar su licencia y se les puede modificar o se les puede quitar de frente. Eso ha pasado, por ejemplo, cuando se creó el metropolitano que va de Caraballo a Chorrillos. Muchas rutas quedaron sin su licencia original. Se les revocó. Porque hay un interés público mayor en aquellos casos, cuando prima un interés público mayor. Por eso es que se revoca esta licencia que se le otorgó a la empresa de transporte público. Segundo supuesto, cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto. No se me pierdan. Simplemente quiere decir que lo que me permitió otorgar el acto en el inicio, pasado un tiempo, ya desapareció. Ya no están los supuestos de hecho que me permitieron otorgar ese acto administrativo. El caso que siempre he compartido con ustedes es el cambio de zonificación. Antes era zonificación, imagínense, en zona industrial, era zona industrial, y tenía ahí una planta papelera que justamente requería esa zonificación. Luego pasó a zonificación, imagínense, residencial. Entonces ya no puedo tener mi planta ahí, me tienen que revocar, no queda de otra. Oye, Anthony, pero me he visto afectado, me están generando un daño económico porque esa es mi actividad. Y ahí viene otro punto importante que vamos a ver más adelante, que es la declaración o la determinación de indemnización, daño emergente y lucro cesante, que debe otorgar esta resolución de revocación del acto administrativo en tanto lo vulnere. Por eso dice de corresponder, de ser el caso. ¿Ok? Otro supuesto de revocación, cuando, apreciando elementos de juicio sobrevinientes, se favorezca al administrado, ¿ok? Siempre que no se genere perjuicios a terceros. O sea, caso concreto, vamos, ¿no? En que me sancionan hoy por pasarme la luz roja y por hora del destino, quién sabe qué pasa, uno no entiende, ¿no? A veces las leyes que salen en el país, se dispone que eso ya no va a ser infracción sancionable al mes siguiente. Entonces, imagínense, estaba en un proceso sancionador, ¿ya? Me sancionan y al mes siguiente de la sanción, ya los efectos de esa infracción desaparecen. Entonces, mi retención de licencia de conducir me la tienen que levantar. Se revoca el acto administrativo, que fue válido en su momento, pero después, como cambia el panorama jurídico, deja de surtir efectos y se extingue. Si lo comparamos con la nulidad, ambos extinguen, si se dan cuenta, el acto administrativo. Pero la nulidad implica la muerte
del acto. El acto nace muerto. Y todo lo que sigue, también. La revocación no. La revocación es un acto que nace válido, que surte efectos, y cuya declaración de revocación, que extingue sus efectos a futuro, no implica que los efectos que ha generado en el tiempo desaparezcan. Ahí está la gran diferencia. Y pregunta de examen. Repito, la nulidad es un acto que nace muerto. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo implica reconocer que ese acto jamás debió existir porque es contrario al marco jurídico. Y todos los efectos que generó desaparecen desde la perspectiva del derecho. Y la revocación es un acto que nació válido, que surtió efectos, pero que se extingue por una determinada situación como la que hemos visto en esos casos, sin afectar esa extinción aquellos efectos que haya surtido la revocación, el acto revocado, porque fue un acto válido, un acto eficaz, que tuvo plena validez en el marco jurídico aplicable. ¿Ok? Nada más para cerrar con la revocación, recuerden que la revocación lo declara la autoridad competente más alta en la materia. No quiere decir que lo va a declarar el alcalde, el ministro. No, la autoridad más competente en la materia, la que más conoce. Será pues el del subgerente, puede ser el gerente, ¿ok? Quien tenga la mayor competencia y el expertise para poder resolver sobre esa materia. Porque si no, no tendría sentido. El ministro no sabe de todo, ¿ok? Naturalmente eso no es así. Vamos a entrar con el tema más importante, a mi parecer, porque de acá van a salir la mayoría de preguntas para el examen. Ténganlo por seguro y escúchenme bien sobre lo que les vamos a comentar ahora sobre este tema, que es el procedimiento administrativo sancionador. He recopilado algunos principios para poder hacerlo de manera breve, no todos, los más importantes y los que muy probablemente van a venir. El principio de legalidad. Primero, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Qué me dice? Que solamente por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad de sancionar. ¿Qué es norma con rango de ley? Podrá preguntar, por ejemplo, podrá preguntarse en el examen final, ¿el decreto supremo puede otorgar la potestad sancionadora? No. Decreto supremo no es norma con rango de ley. Decreto ley, sí. Y tenemos un decreto ley en materia de pesca. Decreto de urgencia, también. El legislativo, también. Resolución ministerial, no. Ley, obviamente. ¿Ok? Entonces tengan anotado. Son normas con rango de ley, ley, decreto legislativo, decreto de urgencia y también, ¿por qué no las ordenanzas? ¿Ok? Entonces ahí tenemos cuáles son las normas con rango de ley. No decreto supremo, no resolución ministerial ni viceministerial, ni otras de menor rango. Entonces, solamente estas normas pueden otorgar a una entidad la potestad de sancionar al administrado. ¿Ok? ¿Qué más te dice estos principios del derecho administrativo sancionador? El debido procedimiento, muy importante. El debido procedimiento te dice que las sanciones deben imponerse siguiendo un debido procedimiento sancionador, que se compone no solamente por el derecho de defensa, el poder presentar pruebas, sino y particularmente, ojo, pregunta de examen, el aspecto central del debido procedimiento sancionador es la separación estructural, la separación orgánica entre el órgano o la autoridad instructora y la autoridad sancionadora. La autoridad instructora, como vamos a ver después, inicia el procedimiento y culmina su participación con la recomendación de sanción o de archivo del procedimiento. Y la autoridad sancionadora es la que finalmente va a determinar si corresponde o no sancionar al administrado. ¿Ok? Ese es el principio de debido procedimiento y su aspecto más central, la separación orgánica entre el instructor y el sancionador. ¿Qué más tenemos? La razonabilidad. Lo que, lo que se busca en el EPAG al regular este principio de razonabilidad es que la sanción a imponerse al administrado no sea ni muy ventajosa para él, ni tampoco sea excesivamente punible. ¿Ok? Que no haya ni infrapunición ni extrapunición. Para eso se regulan diversos criterios de graduación, como tenemos aquí. El beneficio ilícito resultante. Si, por ejemplo, ha habido una colusión en el mercado que se ha mantenido por 10 años, un acuerdo, digamos, para subir los precios entre los varios vendedores de un determinado producto, y Indecopi se da cuenta y han ganado una millonada. No les van a poner pues, por una huida de multa, imposible. Tiene que ser una multa ejemplar, una sanción ejemplar. ¿Ok? También la probabilidad de detección de la infracción, en este caso de la colusión, que es complicado, porque uno no se da cuenta, le suben al pollo 50 céntimos, un sol, 2 soles,
y de manera gradual, de manera gradual. ¿Ok? Es complicado darse cuenta. La gravedad del daño al interés público. El caso, por ejemplo, de Repsol, ¿se acuerdan? En Ventanilla, el derrame de petróleo. ¿A cuánto dañó? A la fauna, a la flora, ni hablar. Dejó las playas contaminadas y claro, eso implica naturalmente una sanción también bastante alta. ¿Qué más tenemos? El perjuicio económico causado, la reincidencia, si es que estoy volviendo a cometer la misma infracción, ¿ok? Las circunstancias de la comisión de la infracción, la existencia de intencionalidad o no, entre otros, ¿ok? Eso es lo que busca la razonabilidad. Pregunta de examen. Busca que no haya ni infrapunición, o sea, que no haya una sanción menor para el administrado de lo que ha obtenido como resultado de la infracción, ni extrapunición, que la sanción a imponer no sea excesivamente alta, porque eso sería irrazonable. ¿Ok? Y recuerden que el debido procedimiento no es que busca comerse al administrado de cualquier forma y atacarlo, no. Tiene que seguir un procedimiento sancionador que cumpla con las garantías mínimas que también establece nuestra Constitución. Acuérdense, artículo 139.3. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Qué más? Tipicidad. La tipicidad, que está muy vinculada al principio de legalidad, nos exige que las infracciones que se establezca mediante una ley sean lo suficientemente claras para poder ser entendidas por un ciudadano de a pie. Ese es el aspecto central de la tipicidad. Entonces, si les preguntan qué es lo que busca el principio de tipicidad, que cualquier persona común, sin entender nuestra profesión, ¿ok? Pueda leer la infracción contenida en la norma y diga, ah, si yo hago tal conducta, me van a sancionar. Si yo incurro en tal infracción, me va a caer una multa de tanto. Si es que estoy participando en contrataciones públicas, me pueden inhabilitar por tantos meses de participar en contrataciones públicas. Y así. Entonces, lo que busca es que cualquier persona vea la norma y sepa si es que si es que lleva a cabo una determinada conducta, lo van a sancionar. Que la norma sea clara y pueda describir el supuesto de hecho de manera idónea para que pueda ser entendida a la perfección. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Otro principio de presunción de licitud, muy importante acá también. Las entidades deben de presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. Acuérdense que el procedimiento administrativo sancionador, y como lo vamos a ver después, inicia de oficio. Para que una entidad me sancione, tiene que cerciorarse de que yo he incurrido en la infracción que me imputan. No vale, pues imagínate decir, no, que yo vi que tú incurriste en la infracción y tengo un informe, ya, eso fue hace 2 años y te inicio un procedimiento sancionador ahora, pero oye, ¿cómo sabes que yo no subsané esa infracción? ¿Cómo vas a iniciar por una infracción detectada hace 2 años? Un procedimiento sancionador imposible. Tienes que comprobar de que yo lo estoy haciendo, de que yo estoy incurriendo en esa infracción. Tienen que haber fotos georreferenciadas, videos que demuestren que yo estoy incurriendo en infracción. Si no, ¿cómo vas a sancionar al administrado? Eso también pasa bastante, por ejemplo, con las actas de fiscalización, que tienen que tener siempre un informe adjunto para poder acreditarse, por ejemplo, en el tema de ruidos, para poder acreditarse que el medidor se usó, el tema de la calibración de los instrumentos, de forma que se pueda determinar que realmente el administrado ha incurrido en una infracción, en este caso, pues, del ruido que ha superado los decibeles máximos permitidos por ordenanza municipal. ¿Ok? Entonces, esa es la prevención de licitud. No sancionar al administrado hasta que haya las pruebas suficientes para romper esta presunción de inocencia que ampara al administrado al inicio del procedimiento y hasta la culminación del mismo. ¿Ok? ¿Quién tiene el deber principal de romper esta presunción? La autoridad instructora. De llevar a cabo todo el análisis probatorio y determinar que realmente el imputado, el administrado imputado, es administrado infractor. ¿Ok? Vamos ahora con unos caracteres del procedimiento sancionador, que está bastante vinculado a el debido procedimiento. Como les decía ya, en el procedimiento sancionador se debe diferenciar necesariamente entre la autoridad instructora y la que decide la aplicación de la sanción. ¿Ok? También se debe considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en los procedimientos sancionadores, de forma que si es que hay un procedimiento análogo que puede influir en la sanción, el procedimiento sancionador se debe suspender hasta que termine el procedimiento judicial en curso, siempre y cuando
sea sobre la misma materia, o una que pueda incidir sustantivamente en su determinación. ¿Qué más? El procedimiento sancionador exige que siempre se notifiquen los cargos al administrado, es decir, que se nos notifique la imputación de cargos, que se le diga al administrado, tú has incurrido en tal infracción, por tal razón. La autoridad que te puede sancionar es tal autoridad, sugerencia, gerencia, dirección, etc. La multa o sanción que te podamos poner es tanto. El plazo que tienes para presentar descargos es tanto, indispensablemente. ¿Y cuál es el plazo para los descargos? 5 días. Es el mínimo que te exige la LPAG. Y como hay una pregunta, ¿no? Como veníamos mencionando antes, el principio de presunción de licitud, o también llamado presunción de inocencia, permite que, aun si es que yo no presento descargos, no se considere eso como que yo estoy aceptando mi responsabilidad de manera tácita. Porque quien tiene la función, quien tiene el deber de probar que yo soy infractor, es la autoridad administrativa. No yo, es la autoridad. Si yo no presento descargos en ningún momento, eso no quiere decir que yo soy infractor automáticamente. Distinto al procedimiento trilateral, donde la falta de presentación de una contestación de demanda se genera la rebeldía. ¿Ok? La rebeldía que naturalmente le da la ventaja al demandante. Bien, otros caracteres del procedimiento sancionador. Como les decía, siempre inicia de oficio. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las formas, considerando que es de oficio, en las que se puede motivar el inicio del procedimiento sancionador? Uno, una orden superior, ¿ok? Que el ministro le ordena o le comunica a la autoridad competente para iniciar el procedimiento sancionador o la autoridad instructora, oye, he tomado conocimiento de tal situación, investigalo, inicia el procedimiento sancionador. Orden superior. Segundo, propia iniciativa. La misma autoridad determina que corresponde iniciar un procedimiento sancionador, por ejemplo, puede ser en base a una fiscalización que se ha realizado previamente. Tercero, petición motivada a otros órganos, ¿ok? Y petición también motivada a otras entidades públicas. Bastante común visto en contrataciones públicas en donde una entidad que imagínense ha contratado con un proveedor, el proveedor genera la resolución del contrato y la entidad contratante, al viéndose pues imposibilita ese contrato porque se ha resuelto, notifica al OS, que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, a fin de que se inicie un procedimiento sancionador contra ese proveedor que ha generado la resolución del contrato. Que ojo, es una infracción, ¿ok? Regulada en materia de contrataciones públicas. Caracteres del procedimiento sancionador, que son los que contiene el 255, que es que antes de iniciarse el procedimiento se pueden llevar a cabo actuaciones de investigación. Ojo, antes del procedimiento como tal. Esto se presenta particularmente en aquellos casos donde no hay una fiscalización. Caso, por ejemplo, del OS, que les comentaba antes en contrataciones públicas. El OS no tiene una autoridad, una dirección a cargo de fiscalizar. Se sirve de informes de terceros o de actuaciones de investigación previas, ¿ok? Antes de iniciar el procedimiento sancionador. Una vez iniciado el procedimiento, que se inicia, ojo, pregunta de examen, ¿con qué se inicia el procedimiento sancionador? Con imputación de cargos. Pregunta de examen, anótenlo. ¿Con qué se inicia el procedimiento sancionador? Con la notificación de imputación de cargos. ¿Ok? ¿Qué es lo que te debe decir esa imputación de cargos? Como les decía, el plazo para presentar descargos, la autoridad que lo puede sancionar al administrado, la infracción que está cometiendo o que presuntamente se está cometiendo, ¿ok? Entre otros caracteres. Ahí tenían algunos. Entonces, agrega el plazo de 5 días para presentar descargos y ya sea que presente o no el administrado sus descargos, el instructor tiene el deber de llevar a cabo toda la actuación probatoria. Culminada la actuación probatoria, expide un informe final de instrucción, recomendando, ojo, el informe final de instrucción recomienda, no determina, recomendando el inicio, recomendando la sanción del administrado o el archivo del procedimiento sancionador. Este informe se remite a la autoridad sancionadora le da ese informe final de instrucción al administrado para que presente otros descargos en el plazo de 5 días hábiles y con ese informe final de instrucción y los nuevos descargos presentados por el administrado con el informe final de instrucción, determina si es que corresponde o no sancionar al administrado. ¿Ok? Acá tenemos básicamente un esquema de cómo funciona el procedimiento administrativo sancionador en el EPAG. Como pueden ver, la autoridad instructora dispone del inicio del procedimiento, el cual se notifica al administrado,
tras lo cual, tras sus descargos, se emite el informe final de instrucción. Con este informe final de instrucción, que se remite al sancionador, el sancionador notifica al administrado y tras esto se emite ya la resolución de sanción. ¿Ok? Ese es un esquema más o menos de cómo funciona el procedimiento sancionador. Y aquí hay un plazo además que es muy importante que tengamos en cuenta. 9 meses. El plazo de caducidad del procedimiento sancionador. ¿Qué es la caducidad? Es el plazo máximo que tiene la autoridad sancionadora, la autoridad administrativa, para poder sancionarme desde el inicio del procedimiento, desde que me imputa los cargos. Desde que me notifica la imputación de cargos, tiene 9 meses para notificarme la resolución de sanción, no el informe final de instrucción, no otras actuaciones. Es contado de la notificación de la primera actuación hasta la última actuación del procedimiento, que es la resolución de sanción. Si la autoridad no me notifica la resolución sancionadora en esos 9 meses, el procedimiento caduca. ¿Qué quiere decir que caduca? Que se debe archivar, se debe dar por terminado ese expediente, ¿ok? De forma que, si es que, imagínense, y ahora vamos con el siguiente elemento que es la prescripción, de forma que ya no me pueden iniciar un procedimiento sancionador bajo ese mismo expediente. Ese expediente ya se quedó muerto, ¿ok? Y ahora vamos con la prescripción. ¿Qué es la prescripción? El plazo que tiene la autoridad administrativa para poder determinar, o mejor dicho, determinar la infracción y también iniciar el procedimiento sancionador, pero ahora ya no en función al inicio del procedimiento, sino a la fecha en la que yo cometí la infracción. Si yo cometí la infracción en 2019, ahora ya no me puede iniciar el procedimiento. ¿Y qué pasa, Anthony, si te inician el procedimiento? Ya me hicieron el procedimiento y la ley PAC te dice que si es que se mantiene paralizado el procedimiento por más de 25 días hábiles, sin responsabilidad del administrado, o sea, porque el administrado no lo ocasionó, sino la entidad pública, el plazo de prescripción se reanuda. Porque cuando se inicia el procedimiento, se notifica la imputación de cargos, el plazo de prescripción se suspende, no se reinicia, se suspende, se queda paralizado. Y se va a reanudar si es que la administración, tras la notificación de imputación de cargos o cualquier otra actuación, no notifica nada más por más de 25 días hábiles. Y ahí se reanuda la prescripción. ¿Ok? Una particularidad de la caducidad es que, aparte de esos 9 meses, pueden ser 3 meses más, o sea, 12 meses en total. Esto en función a la complejidad de la materia, pero siempre la administración pública lo tiene que presentar, tiene que comunicar esta ampliación del plazo de caducidad antes del vencimiento de los 9 meses. No tiene sentido, pues, que ya culminaron los 9 meses, para no declarar caduco el procedimiento, lo que voy a hacer es dar 3 meses más. No, eso se tiene que declarar antes de que cumplan los 9 meses. Si pasa ese periodo de 9 o 12 meses, sin notificación de la resolución final de sanción, el procedimiento caduca, el procedimiento se archiva. Pero ojo, mucho ojo, pregunta de examen. La caducidad archiva el procedimiento. La caducidad no impide que pueda iniciarse un nuevo procedimiento sancionador por la infracción cometida, siempre y cuando esté dentro del mismo plazo de, de prescripción. Supongamos que yo cometí la infracción el año pasado. Me iniciaron un procedimiento en diciembre, ¿ok? Y para la fecha, septiembre más o menos, ya caducó, ¿ok? Pero la prescripción sigue en pie. O sea, digamos, aún no han transcurrido los 4 años. Ha transcurrido menos de un año, considerando que se suspendió al notificarme la imputación de cargos. Por lo que, al estar aún vigente ese plazo, la autoridad administrativa puede iniciarme otro procedimiento sancionador con otro expediente desde cero, por la misma conducta, por la misma infracción detectada, en función al plazo de prescripción, que siempre que se mantenga vigente, va a poder reiniciarse un nuevo procedimiento administrativo sancionador. Entonces, nada más para precisar, y ya viendo que ya me parece que va a terminar mi tiempo, la caducidad se tumba el procedimiento, no se tumba la infracción. La prescripción se tumba la infracción. Si es que declara prescrito el procedimiento, ya no me pueden iniciar el procedimiento sancionador por esa infracción de ninguna forma. Si se caduca el procedimiento sancionador y aún estoy dentro del plazo de prescripción, me pueden iniciar otro procedimiento sancionador por esa misma materia, por esa misma infracción. ¿Ok? Cosa que no pasa con la prescripción.
Entonces esa es la diferencia entre la caducidad y la prescripción. Y ojo, puede ser pregunta de examen y les recomiendo mucho que lo estudien con detalle. Ya viendo que son las 6 de la tarde, eso sería todo, estimados chicos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, los invito a realizarla para poder responderles a la brevedad, a fin de que tengan un examen excelente y no salgan con dudas de esta sesión que estamos teniendo con ustedes el día de hoy. Quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Anthony. Así como menciona el docente, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla o dejarla por escrito en el chat, o en todo caso pueden hacer uso del micrófono y hacerla de manera verbal para que el docente pueda observar las dudas que tienen. Doctor, por ahí consulta Augusto. ¿El PAS puede iniciar por denuncia de un tercero que motive a la administración a iniciarla? Sí, claro, muchas gracias, estimado Jesús, por la pregunta. Claro que sí. Esto, y te lo respondo con un ejemplo en materia de contrataciones públicas. Supongamos que tú y yo participamos en un proceso de selección con otras empresas para una licitación pública. Ya he convocado, por ejemplo, el PRONIET para provisión, no sé, de determinados materiales. Imaginemos que yo gano el concurso, pero tú te enteras, o la licitación, yo gano la licitación, y tú te enteras por un tercero de que yo he falsificado documentos en mi empresa. Entonces tú compruebas de que eso es cierto y presentas una denuncia ante el OS, ante el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. El OS va a evaluar tu denuncia y te va a notificar. Ojo, tú no eres parte del procedimiento. Mucho ojo, porque en el procedimiento sancionador solamente son dos partes, administrado, imputado y administración. Pero puede haber un denunciante que motive el inicio de ese procedimiento sancionador. En este caso tú, que dices, oye, Anthony ha incurrido, la empresa de Anthony ha incurrido en tal infracción porque ha falsificado documentos, ha ganado el concurso. Yo ya, bueno, no puedo ganar porque ya, imagínate, se pasó el plazo para que apeles, pero quiero que lo sancionen. Entonces, el tribunal evalúa tu denuncia y tranquilamente puede ser un procedimiento sancionador y me puede sancionar por haber presentado documentación falsa, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco de interés público de contrataciones públicas y es por ello que tú remites ante esa entidad. Ok, entonces la respuesta a tu pregunta es sí, una denuncia de un administrado puede motivar el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Alguna pregunta más? Me parece que no hay preguntas, estimada Brescia. Así es. Bueno, en el caso de que no haya más consultas por ningún medio, doctor, nuevamente desde GEDA le agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Me parece que ha sido una sesión bastante puntual y necesaria con la información clave para que los chicos puedan dar un buen examen o un buen trabajo final. Le agradecemos el tiempo por la información y los tips que se está brindando a los chicos. Esperamos contar su participación para futuros eventos que organicemos y nuevamente también un agradecimiento a los asistentes de la sesión para poder dar cierre a la sesión de repaso del día de hoy. Los invitamos a poder tomarnos una fotografía si podrían encender sus cámaras. De igual forma les comunicamos que la PPT se estará compartiendo a la brevedad posible. Entonces, no sé si podríamos encender algunas de las cámaras para poder invitarlos a tomar una fotografía grupal.
Bueno, doctor, nuevamente le agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Esperamos que haya sido una sesión fructífera para todos. Y con eso damos cierre a la sesión de repaso del curso de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Bien, hasta luego a todos. Un abrazo. Chau, chau.